Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Antes de empezar, vamos a recargarnos de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, Géminis. Yo sé que mucha gente, Géminis, no digo todos, pero hay una minoría que a veces cuando yo hago esto del cuenco tibetano, pues simplemente pues no creen, ¿no? La cual se respeta, cada persona es libre de creer y pensar lo que quiere. Pero si ustedes realmente creen lo que es en las energías, se darán cuenta, si se concentran, si se relajan y hacen lo que es el sonido del cuenco tibetano, le va a mostrar imágenes que inclusive le va a sorprender, Géminis. Si tuvieras de repente la oportunidad de comprar lo que es un cuenco tibetano. En primer lugar, lo que yo he visto es como que tu cuerpo estuviera incrustado de muchos clavos, pero sorprendentemente, Géminis, también es como que del suelo nacen o crecen esa planta que yo lo conozco como manzanilla. La manzanilla es una hierba, por decirlo así, que se utiliza como relajante. Lo tomas como si fuera una infusión y te relaja, Géminis. La otra imagen que yo he visto, y esa es la imagen que me ha sorprendido mucho, aparece como si fuera una sombra o un perfil de luz, mucha luz, como si fuera un ser celestial. Ese ser de luz, Géminis, está lo que es en tu delante. Y con sus manos empieza como a hacerte cariños, mimos, como que empieza a consolarte. Y retira cada clavo que hay en tu cuerpo, mi querido Géminis. Cada clavo. A veces, mi querido Géminis, pensamos como que el mundo está lo que es en nuestra contra, o que simplemente no hay nada en esta vida, que estamos solos. Pero muchas veces actuamos de esa manera en nuestra ignorancia, en nuestro egoísmo, etcétera, etcétera. Pero esta imagen quiere decirte que cada ser humano, incluyéndote, siempre hay un ángel que nos está acompañando. Pero a veces, mi querido Géminis,
nos centramos tanto en nuestros problemas o pensamos que nuestros problemas son tan grandes que nos olvidamos de la gracia de Dios y de la parte espiritual. Es cierto que cada persona carga su cruz a su manera. Cada persona tiene su historia, sus problemas. Pero seguramente tú de repente dices, ¿por qué nunca soy feliz? Para ti quizás en estos momentos es muy importante el cariño de una persona. Hay un grupo. Pero hay cuánta gente que dirá, Dios, dame al menos un mes más de vida. Pero sin embargo, en nuestro egoísmo pensamos que nosotros cargamos la peor cruz del mundo. No digo que tu vida sea perfecta, Géminis, pero a veces es importante mirar un poco alrededor. Mira un poco a tu alrededor, a tu entorno, Géminis. O haz memoria. ¿Cuántos amigos, cuántas personas que tú has conocido ya no están en esta tierra? Pero tú estás en esta tierra. Muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, cariño, cuando la felicidad es una decisión. No sacamos nada lamentándonos o comiéndonos la cabeza, Géminis. Tenemos que a veces actuar fríos. A veces tenemos que intentar mantener lo que es el equilibrio. Tú eres una persona fuerte. Eres una persona guerrero y guerrera. Pero también tienes tu corazoncito, ¿no? Eres un ser humano, cariño. Y no tienes por qué sentirte mal cuando a veces sientes que ya no puedes más. Cuando de repente a veces sientes que el mundo está lo que es en tu contra o que no puedes manejar lo que es una situación. Esto es parte de la vida. Esto es parte del aprendizaje. Pero recuerda que no estás solo, que no estás sola. Tú tienes que pedir a Dios con fe. Aunque a veces hay días que no puedes más, tú tienes que agradecer a Dios con fe. Mira, Géminis. Te voy a contar algo muy personal. Yo, hace 4 años, yo no respiro bien. Yo siempre tengo ese problema, mi querido Géminis. Siempre. ¿Pero acaso tú me ves, Géminis, que me estoy quejando todos los días? ¿O dejo de trabajar? ¿O dejo de sonreír? ¿O dejo de hacer mis payasadas? No. La vida tiene que continuar, Géminis, y tú tienes que continuar con tu vida. Yo todos los días, cuando me levanto, antes de pisar el piso de mi casa, digo, gracias Dios por un día más de vida que me das, gracias porque mi salud va a mejorar, gracias porque todo va a cambiar. Y no es porque a lo mejor tenga la suerte de estar 7 días a la semana en mi mejor momento, no. Hay días en la cual amanezco estresado, hay días en la cual no puedo respirar, pero yo todos los días agradezco a Dios porque va a llegar mi sanación. Todos los días agradezco a Dios. Y yo, sinceramente, es cierto que a veces tengo mis achaques, que ya no puedo con mi nariz, le soy sincero. Pero yo estoy notando hace un par de semanas que mi respiración va mejorando poquito a poquito. Es como que hubiera mejorado un 5%, la cual ya es bastante para mí. ¿Por qué te digo esto, Géminis? Porque a veces, lo que te decía al principio, nos centramos tanto en nuestros problemas que no nos damos cuenta que la salvación está
en nuestras manos. Aunque tu mundo sea un desastre, aunque el mundo entero quiera ir en tu contra, aunque nada salga bien, cuando duermas, agradece a Dios. Cuando despiertes, agradece a Dios. Y tú tienes que afirmar y confirmar y decir gracias porque ya mi vida está mejorando. Gracias por la salvación. Gracias por mi mejora de salud. Gracias porque el amor va a llegar, aunque no lo tengas. Tú tienes que siempre agradecer. Ya, Richard, pero estoy agradeciendo a la nada porque mi mundo está mal. Tienes que agradecer siempre. Tienes que hacerle entender al universo y agradecer a Dios para que Dios en su misericordia diga, a pesar que a mi hijo, a mi hija, no lo hago el milagro, siempre me agradece. Entonces, de esa manera, cariño, Papá Dios te va a dar la bendición que tú estás buscando. La recuperación, la salud, el amor. Porque si tú estás viendo esta lectura, como dicen en mi lindo Perú, no es por las puras, no es porque tu vida sea perfecta, algo está fallando en tu vida. Géminis. Yo te soy sincero, cariño. Yo no miro mi horóscopo, ni me echo las cartas. Porque yo siento que estoy en mi mejor momento, porque yo siento que estoy yendo bien en mi vida. Entonces, corazón, eso es algo que tú tienes que practicar. Porque esos clavos que te atraviesan, posiblemente tú constantemente te estás quejando. Cuando hay algo en nuestro cuerpo, ¿te ha pasado alguna vez que a lo mejor la uña crece mal y sientes ese dolor molesto que tienes que ir, cariño, a un especialista para que te corrija esto? Pues así estás tú, cariño. Estás enterito, estás enterita. Todavía estás en esta vida, pero te estás quejando. En vez de quejarte, di, perfecto, ahora me está yendo mal las cosas, pero mañana va a ser diferente. Gracias a Dios, porque esto es una prueba más. Esto va a cambiar. Yo sé que va a cambiar. Yo tengo fe que va a cambiar. Esa es la actitud. Esa es la manera de que tu mundo cambie. Géminis. Y el otro punto, Géminis. Uno también tiene que buscar alternativas. Uno tiene que salir también de su zona de confort. ¿De qué sirve de que tú siempre te estés quejando si no haces nada para cambiar eso? Recuerda la palabra libre albedrío, cariño. Uno es libre de hacer con su vida lo que quiere. Uno es libre de ayudarse. Por eso que Dios, cariño, no tiene control de nosotros. Porque si no, corazón, si Dios fuera culpable de nuestra vida, de lo que nos está pasando, cariño, pues Dios diría, quiero que su vida sea perfecta, entonces, cariño, tú simplemente no cometieras errores, no te enamorarías de la persona que tú sabes que es tóxico, corazón, no caería lo que es en la tentación, no te irías de fiesta, de juerga, no te comprarías esa joya, cariño. ¿Por qué? Porque son cosas, corazón, que Dios no va a permitir, pero Dios te deja tu libre albedrío. Dios deja de que tú hagas con tu vida lo que tú quieras, cariño, hasta las cosas malas, porque eso es parte del aprendizaje. Entonces, corazón, tú también tienes que ayudar, tú también tienes que cambiar tu mundo y no estar quejándote siempre, mi querido Géminis. Eso es lo que yo siento que tengo que entregarte. Porque esa imagen de ese ángel que te toca la cara y te consuela y te va sacando esos clavos. Pero tú también tienes que ayudar, mi querido Géminis, corazón. Yo entiendo que tu vida sea difícil. Porque lamentablemente, no sé qué pasa con ustedes, que siempre les pasa cosas muy difíciles. Traiciones, engaños, decepciones, enfermedades. Parece como que ustedes siempre están lo que es en una constante batalla.
Pero yo pienso que esto es, como dice en esa frase, Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros. Yo pienso que eso es el papel que te está tocando en estos momentos. Yo no digo, cariño, que tú seas perfecto, perfecta o que no te afecte nada. Todos en algún momento tenemos miedo. Hasta yo tengo miedo en algún momento. Todos en algún momento tenemos, como se dice, nuestros fantasmas que nos acechan. Géminis. Pero somos seres humanos, podemos cambiar esto. Yo no te digo que esto va a ser así. No, esto no va a ser así. No hay una pastilla, no hay una inyección que pueda cambiar tu mundo. Tienes que hacerlo tú, Géminis. Tienes que ayudarte tú. Y nunca digas que estás solo, que estás sola, que nadie piensa en ti, que nadie te quiere, que siempre has nacido con una maldición. No digas eso, cámbialo. Cámbialo, cariño. Tienes que cambiar esa actitud, cariño. Hay algo que está pasando en ustedes. Llámale Mercurio retrógrado, Venus retrógrado, llámalo el mes que no está coinspirando bien, llámalo maldición, lo que tú quieras, pero hay algo que no está funcionando en ustedes, mi querido Géminis. Entonces tienes que cambiar esto, corazón. Intenta cambiar esto, Géminis. Eso es lo que me están diciendo las energías. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, Géminis. Carta guía, carta consejo, Géminis. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Copas. Muy bien. Siento, mi querido Géminis, que muchos de ustedes, posiblemente, tú en algún momento de tu vida buscas reconocimiento. Reconocimiento quizás de tu pareja, reconocimiento quizás de tu ex, de tus hijos, de tu familia. Y quizás no estás obteniendo reconocimiento y te sabe mal, cariño. Pero recuerda, mi querido Géminis, no hagas algo esperando algo de los demás. Hazlo porque te nace, porque tú puedes hacerlo. Si no, no lo hagas. Nunca esperes nada de los demás porque te puede llevar una decepción muy grande. Con esto no te digo, cariño, que te encierres en tu mundo y digas, Richard, no quiero saber de la humanidad. Si tú haces algo, hazlo del corazón, que te sale del corazón, Géminis. Y luego llegará tu recompensa. Pero tampoco digas, qué malas personas, cómo se han portado conmigo, todo lo que yo he hecho por ellos, etcétera, 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 etcétera. Todo cae por su propio peso. La vida, cariño, el mundo, perdón, está en constante movimiento. Nunca digan, de esa agua no hay de beber. Porque Papá Dios, cariño, y el karma, a veces cuando nosotros, en plan orgullosos, egocéntricos, porque en algún momento somos orgullosos y egocéntricos, no digo tú, pero a lo mejor tu entorno, porque tú quieres reconocimiento. Estas personas quizás sienten que tienen lo que es el control. A lo mejor, inclusive, cariño, cuando tú necesitas de ellos, pues simplemente se hacen la vista gorda. Tú no les importas a ellos y te duele, porque tú eres un ser humano y te duele. Y ellos piensan, cariño, que siempre van a estar así, en esa actitud. Pero Papá Dios y el karma son justos. ¿Y sabes qué pasa? Nos da un sacudón, les da un sacudón para reaccionar. Para reaccionar, cariño. El ego, el orgullo, no lleva a nada. No somos eternos. El mundo está en constante cambio. Con esto no te digo que tú le vas a estar maldiciendo a ellos. No. Simplemente el tiempo pone a todos en su lugar. Y quizás muchos de ustedes lo están viendo.
Por eso yo siempre digo, Géminis, cariño, a veces tú pecas de tu impulso, tu lengüita, cariño, tu lengüita. A veces tienes tanta ira que puedes maldecir a una persona. No digo todos, pero los conozco, ¿vale? Mi madre es Géminis, mi padre es Géminis, los dos. Entonces, cariño, no permitas que tu buena aura, tu buena energía, tu buena vibra se contamine posiblemente por un momento de ira. Cariño, no tengas miedo al desenlace, al futuro. No tengas miedo a qué va a ser de ustedes. Parece como que el cuenco ha querido hablar. La manzanilla es paz, tranquilidad, relájate, tómate las cosas con calma. Y ese ser celestial, que puede ser un ángel, que puede ser un familiar, que está contigo en estos momentos, que te consuela. Deja a un lado tus miedos, deja a un lado tus inseguridades y aprovecha cada instante, cada minuto de tu vida. Cada instante, abre tu ventana, respira, mira a los pájaros, a la humanidad, súbete en tu techo, observa el cielo, cariño. Es muy relajante y te ayuda a pensar, te ayuda a entrar lo que es en contacto con el cosmos, con Papá Dios. Vas a ver, corazón, que tu mundo cambia, pero deja ya de estar renegando, deja ya de sentirte mal. El mundo no está en tu contra, cariño. Nosotros hacemos al mundo. Nosotros amoldeamos nuestro futuro. El mundo no está en tu contra. Es en base a nuestras decisiones. Trata de recuperar tu control. Trata de pensar en positivo. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Algo especial te acompaña. Vamos a ver qué te dice el oráculo, mi querido Géminis. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Dice, ay por Dios, el número 53 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Tiempo. Mira. Tiempo. Aquí hay un reloj de arena. En el otro lado está el rostro de una mujer, como que estuviera pidiendo lo que es al cielo, cariño. Y el mensaje es tiempo. El tiempo pone a todos en su lugar. Mi querido Géminis, paciencia. Paciencia porque muy pronto va a llegar tu gloria. Muy pronto va a llegar tu estabilidad, tu tranquilidad. A lo mejor en estos momentos estás un poco nervioso, nerviosa. Pero todo va a pasar, mi querido Géminis. El tiempo pone a todos en su lugar. Tiempo. Tiempo. O simplemente, cariño, aprovecha tu tiempo. Disfruta tu momento. Vive a plenitud. Vive al máximo, Géminis. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Vamos a ver. Capricornio. Libra, Escorpio, Tauro. Iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Géminis. Vamos a ver iniciales. Me ha encantado esa imagen de ese ser de luz que te consuela, cariño. La letra N, la letra Z, la letra D, la letra F, la letra X, la letra H, la letra W o M, Géminis. Vamos a ver carta guía, carta consejo, las características que me dicen. Vamos a ver las características. Muchos de ustedes, mi querido Géminis, puede ser que han estado lidiando con personas de elemento tierra, especialmente un Capricornio. También puede ser un Virgo, un Tauro. Posiblemente vosotros se han separado de esta persona o esta persona, cariño, está lo que es en constante cambio. Muchos de ustedes tienen lo que es hijos en común con este personaje, Géminis. La carta del 5 de copas. Vas a dar una oportunidad a otra persona, cariño. Puede ser que estás un poco harto o harta de esta situación, pero esta persona necesita como un guía espiritual.
Parece como que estás lidiando con una persona, cariño, que actualmente no sabe lo que quiere, pero tampoco quiere perderte. Elemento agua puede ser Cáncer, Escorpio, Piscis o cualquier otro signo. Piel blanca, cabello negro, largo, natural o pintado, cariño. A lo mejor puede ser que también tienes que perdonar a tu familia o a tus hijos. La carta del Caballero de Oros. Algunos de ustedes, posiblemente corazón, me dice Richard, me estoy separando de una persona o tengo que hacer un cambio radical lo que es en mi vida. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, o también puede ver algún Sagitario por ahí, ¿vale? Porque veo un caballo al fondo. Una persona que es alta o alto, cabello ondeado, me dicen. Están en un lugar donde el clima es fresco, no está haciendo tanta calor, ¿vale? Ni tampoco tanto frío. Está, como se dice, neutral. Bendiciones, mi querido Géminis. Gracias por tu apoyo. Sé feliz y vive la vida, cariño. Disfruta. Tú no estás solo ni sola en esta tierra. Pide con fe y vas a ver milagros en tu vida. Hasta la vista y sé feliz.